cada poema, en los versos las palabras. Te busqué en la luz del día, en la verdad de las miradas. Te busqué por 1000 canciones, tarareando melodías. Te busqué en mi pentagrama, en la imagen que escribía. Fernando Arturo Echavarría Acosta nació el 14 de agosto de 1953 en Santo Domingo. Sus padres fueron Braulio Valentino Echavarría y Rosa Isabel del Carmen Acosta. A su padre le decían Babín Echavarría y era un polifacético compositor, cantante, publicista, humorista y productor que se destacó en programas televisivos como La Hora del Moro y La Taberna de Babín. Siendo estudiante universitario, trabajó como dibujante y como director creativo de varias empresas publicitarias del país. Su pasión por el arte y la música comenzaron desde temprana edad y ya para finales de los años 70 se marcaba el inicio de su trayectoria musical. Había sucedido el ciclón David y en aquel entonces, en las noches de toque de queda, noches oscuras, nosotros nos encontrábamos en casa de Fernando y hacíamos algunos encuentros cantando, bailando. En el año 1979, varios de los amigos de Fernando comenzaron a formar un grupo para cantar las canciones que componía el propio Fernando. En ese tiempo, Juan Carlos Gómez, Carlos Hansen, César Guerrero y Gustavo Ubrit, junto a Fernando Echavarría, ya habían acoplado a golpe de clave, guitarra y bongó más de una docena de temas. Nosotros lo que queríamos en ese entonces era hacer nuestras canciones. Realmente no estábamos pensando en hacer tal y cual género, sino hacer las canciones, más bien la de Fernando Echavarría. Y Fernando tenía una forma de cantar que ni era de un sonero, pero tampoco era de un merenguero. Era como una fusión que había que caerle atrás a ese manejo del tiempo que él tenía. Los encuentros eran frecuentes en la casa de Fernando y con el paso del tiempo se sumaban más personas, convirtiéndose algunos en largas fiestas. Las canciones que tocaba el grupo eran grabadas por Fernando en una grabadora de casete. Un día su madre y una estudiante, la entonces presentadora de noticias de Teleantillas, Ivette Otero, escucharon uno de los casetes con algunas de las inéditas canciones. Ivette quedó atraída por el original y contagioso ritmo, y es ella quien habla con el director del programa Fiesta de Teleantillas, Aquiles Durán, para que escuchara las composiciones e invitara al grupo a una presentación. Y fue así como en el año 1981 lograron por primera vez presentarse en el programa Fiesta de Teleantillas. Pero que no te enfades, Teresa, que por ti no voy a sufrir. No te enfades, Teresa, que por ti no voy a sufrir. Nos presentó en ese entonces, el animador era Ramón Aníbal Ramos, y presentó el grupo de una manera coloquial, y nosotros hicimos par de canciones ese día. La primera presentación del grupo de Fernando Echavarría en televisión fue un éxito, al punto que en poco tiempo lo llamaron para grabar varias presentaciones más. Y en octubre de ese mismo año lo invitaron a realizar su primera presentación en vivo en una actividad de casa de teatro que realizaba regularmente en ese lugar el grupo Módulo, que era liderado por José Antonio Rodríguez. Esa presentación, recuerdo que fue una presentación a casa llena entre estudiantes de arquitectura, pero como nosotros éramos la novedad porque era lo que nos presentábamos por televisión, Fernando Echavarría y su grupo, lo que se presentan en Teleantilla, en Fiesta, nos presentamos allí en esa noche a casa llena, a casa de teatro. Eso fue una cosa que realmente inolvidable. Desde que realizaron esa primera presentación en vivo, lograron de inmediato varias propuestas para realizar otras en diferentes lugares. También lograron otra invitación a la televisión, esta vez al programa Romance de Lope Balaguer, y fue en esa presentación que, sin proponérselo, consiguieron el nombre para la agrupación. En ese momento el grupo realmente no tenía nombre, porque nosotros, como habíamos surgido de manera espontánea, no habíamos tenido ni tiempo de ponerle un nombre. Sin embargo, a alguien del grupo, cuando le preguntó Lope Balaguer cuál era su nombre, le dijo: yo me llamo Juan Carlos André. Y le preguntó al otro, al que seguía, le dijo: yo me llamo Emilio André.
me preguntó a mí, yo dije Gustavo Andrés, y entonces López Balaguer dijo, pero esta es la familia Andrés. Luego de sus presentaciones en televisión, Fernando Echavarría recibe la primera propuesta para grabar las canciones que ya había dado a conocer la familia Andrés por la televisión y presentaciones en vivo. A finales de 1981 preparan esa primera producción que contó con la dirección del maestro Diony Fernández. Yo te entrego a ti, María Elena. María Elena. María Elena. Y me siento alegre. Con este tema de su autoría titulado María Elena, Fernando Echavarría dio a conocer en la radio de República Dominicana a la familia Andrés. El disco se convirtió en un hit en todas las estaciones. Yo recuerdo que estuvo varias semanas en Radio Universal como la número 1. De esa producción, de esa primera producción, Pato Robado es la que más se conoce. Pato Robado, vamos a comer. Con estos tigres tan arrestados, falta el aceite, falta la sal. Traemos romo para y Pilín dice cantando, está Marino despellejando. Ahí está Luis siempre fumando. Los potes romos ya están bajando. Y Burruñé, que está prendido, tiene tesora en que cuando mío. Con el lanzamiento de la familia Andrés, Fernando Echavarría se convierte en el iniciador de una gran escuela, sembrando las pautas para que la clase media participara en el proceso creativo de hacer música popular de contenido, creando nuevas melodías, nuevas temáticas y una lírica diferente. Nosotros pretendíamos tocar lo que interpretábamos de la voz de Fernando cuando él nos componía, cuando él nos hacía conocer sus composiciones sin ningún instrumento que lo apoyara. Fernando no tocaba ningún instrumento. Fernando sencillamente con una clave de mano y un que luego se convirtió en nos daba a conocer sus composiciones. Y nosotros, bueno, pues las interpretábamos, las escuchábamos, de Carlito y yo empezábamos a buscarle la vuelta en la guitarra y los muchachos empezaban a tocar un ritmo que se convirtió en ese sonido. Con el paso del tiempo, el trabajo se hacía más intenso en la agrupación y algunos de sus integrantes comenzaron a tener dificultad con el tiempo porque estaban concluyendo sus estudios universitarios, por lo que a finales de 1983 llegó la época de decidir y solo 3 de los 7 integrantes decidieron seguir con la familia Andrés, incluyendo a su líder Fernando Echavarría, el güirero Rafael Vargas y Carlos Mario Echenique, teclado. Con Carlos Mario y Rafaelito, Fernando continúa con el grupo y le añade los demás integrantes, que ahí entra entonces Jordi Masalle en la percusión, junto a Pedro Peralta, Chichi, en la percusión. Ahí ya sí entraron músicos profesionales, como Iván Carbucia, músicos que todavía no estaban definidos como músicos, pero hoy en día ya tienen sus proyectos, como Chichi Peralta. Ahí entró Freddy Simón, Roberto Bello, que también era un músico salido del conservatorio a tocar el bajo, aunque ese no era el instrumento que él estudió en el conservatorio, él estudió violín. Ahí entró el mismo Cordero. Antes de arrancar con su segundo grupo en el año 1983, Fernando se casó con Mercedes Eneida Marte Ramos, con quien procreó a sus hijos Fernando Andrés y Madiana Andrés Echavarría Marte. Y precisamente a su esposa, Fernando dedicó la canción que marcó el gran despegue de la familia Andrés en su segunda etapa. Sentir lo que guardaba aquí en mi pecho y se despertó por ti. En tu pelo tejí mil sueños, en tu aliento sembré un clavel, en tu cuerpo hice mi cobija y mi sábana fue tu piel. Todo el mundo te quiero. Ya con el tema de Oro, Fernando Echavarría conceptualiza y crea el género que él bautizó como fusón, fusionando ritmos, melodías y temáticas afroantillanas como la samba, cumbia plena, con géneros como el jazz, rock y otros, apoyados en la base rítmica del son y el merengue. Más adelante, este concepto da orígenes a agrupaciones como Carlos Vives, Juan Luis Guerra y 440 y Chichi Peralta y Son Familia, quien formó parte de la familia Andrés por 7 años.
Durante un periodo de 5 años, desde 1991, para dar calor a su matrimonio, Fernando se fue a vivir a la ciudad de Miami, de donde seguía realizando presentaciones artísticas con una banda de la familia André que él armó allá y donde grabó una producción con el sello Cubaney. Y desde que regresó al país en el año 1996 comenzó a remodelar la familia André y amplía el número de integrantes de la agrupación a 12 músicos y de inmediato lanzan su tema, ¿Dónde que? ¿Dónde que? ¿Qué te me escondes? ¿Dónde que? Dímelo, mi amor. En mis noches, mis días, ¿dónde que? ¿Dónde que? ¿Dónde que? ¿Dónde que? ¿Dónde que? Dímelo, mi cielo. En mis noches, mis días, ¿dónde que? Durante su carrera compartió escenarios con artistas dominicanos, como el caso de Víctor Víctor, con el que hizo varias presentaciones, como fue el espectáculo Haciendo Punto en Otro Son, con lo mejor del fusón y la bachata. Que nunca había encontrado, eres un milagro, una piedra linda, eres como un río. Que nunca había encontrado, eres un milagro, una piedra linda, eres como un río. A Fernando Echavarría se le considera como uno de los cantautores dominicanos de más respeto en el país y el mundo, y que logró que sus composiciones y sus canciones formaran parte de la historia de la música latinoamericana y de su identidad como afroantillana y caribeña. Pero la verdad es que no es merengue, pero tampoco es son. Es un fusón, una fusión de son con ritmos del Caribe y de República Dominicana. Así lo entiendo yo, lo percibo yo y entiendo que era lo que Fernando Echavarría quería definir y por eso le inventó ese término, fusón. En el año 2006 fue reconocido en Colombia por ser el artista internacional de más influencia en la música colombiana en los últimos 20 años. Y en el año 2008 fue reconocido por los premios Casandra. Le entregaron un premio en honor al mérito. Mamá, le hablé a sus ojos de cosas, me contestó el corazón, no, a veces que me sofoca, me dijo entrando en razonar, resuré la respuesta, allí sin vacilación y derramé mi alegría, con grito, música y roñí, a mi anandé, mamá, ay, a mi anandé. La noche del día 11 de octubre de 2015, sorpresivamente muere Fernando Echavarría. Momentos después de haber llegado a escenario 360, donde iba a presentarse como parte del concierto de Dominicana pa'l Mundo. Su fallecimiento repentino llenó de tristeza a sus seguidores en el país y en otras naciones, como el caso de Colombia, donde Fernando era todo un ídolo. Es un impacto que nadie esperaba, porque Fernando estaba dentro de su estado de diabético, él estaba normal, sobre todo ese día que nos habíamos visto en la mañana y habíamos dialogado y estaba muy bien. A todo el mundo nos impactó la muerte de Fernando, cosa que todavía muchos de nosotros no acabamos de entender. Yo creo que Fernando quiere que lo recuerden como yo trato de hacerlo, como he tratado de hacer algunas cosas en estos días, criticadas. Criticadas porque entiendo que hay un celito nostálgico de las personas que quisieran hacerle un homenaje, un tributo y no han querido, no han podido. Yo que lo he querido y lo he podido hacer, se me ha criticado. Pero yo creo que Fernando quiere que lo recuerden de esa manera, con su música. Con la muerte de Fernando Echavarría posiblemente retumba por todas partes ¿Dónde que? Se va a escuchar el buen fusón, el ritmo que hereda el país y el mundo y que hará inolvidable al gran artista que supo mezclar los ritmos y apoderarse del cariño de miles de personas dentro y fuera de la República Dominicana. Te busqué en cada detalle, en mi sol y mi alborada, te busqué por los rincones al nacer cada mañana. Y he dejado de buscarte porque al fin ya te he encontrado en mi corazón metida y es que estoy enamorado. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.